hermanos, de vuelta a casa. Esperamos que Dios siga bendiciéndonos. Y puesta también en el corazón de los profetas que nos profetizaron, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, la inmensa, Señor, magnitud, Señor, y sabiduría que tú tienes, Señor, para que podamos también ser bendecidos nosotros a través de ella. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Me asiento. Es un mensaje, hermanos, que yo le he dado extranjero, o por qué es Dios extraño en su propia tierra. El profeta Jeremías está hablándonos acerca de esto, hermanos, que Dios parece un extraño, un forastero en medio de su pueblo. Él se pregunta, y la pregunta la hace al pueblo. Él está diciendo: oh Señor, contra ti hemos pecado, está claro, gravemente, pero ayúdanos por amor a tu propia fama. Estoy leyendo una paráfrasis. Oh esperanza de Israel, Salvador nuestro en tiempo de tribulación, ¿por qué nos trata como si fueras un extraño? Como forastero de paso que solo lo detiene la noche. ¿Te sientes frustrado tú también? ¿No tienes poder para salvarnos? Oh Señor, tú estás aquí en nuestro medio y nosotros llevamos tu nombre como pueblo tuyo, se nos conoce. Oh Señor, no nos abandones ahora. Esa es la sensación que tiene el pueblo de Dios, hermano, que aun cuando Dios está en medio de ellos lo ven como un ser extraño que solamente
pasa y coloca su tienda para pasar la noche, pero que luego se va. Eso es prácticamente, hermanos, lo que también vive la iglesia en tiempos actuales. Muchas veces es un recuerdo de cosas bonitas. El profeta sigue más adelante y le pregunta: ¿acaso tú también estás frustrado? Claro que está frustrado el Señor. Se frustra, hermanos. Pero el Señor le responde: se complacieron en desviarse de mí y no han procurado seguir mi senda. Ahora ya no los aceptaré como mi pueblo mío. Ahora recordaré todo el mal que han hecho y castigaré sus pecados. Ese es el problema. Que yo quisiera que Dios siguiera orando, pero Dios ya no lo iba a tolerar más. Como decir: estoy harto. O sea, Dios se hartó. Ya no lo soportaré más. Eso se lo había dicho, hermanos, al pueblo de Israel, que Dios siempre estaría en medio de ellos si permaneciera en su palabra, si permaneciera en su voluntad. Los sacó de Egipto, hermano, con mano poderosa. Les dijo que no se hicieran dioses, ellos volvieron a ser dioses. Dios les dijo que Él sería siempre su rey, pero ellos no quisieron a Dios como rey, y ellos querían un rey humano. Ellos querían un rey como todas las otras naciones. Dios le había dicho que iba a ser un pueblo especial, pero ellos no. Ellos querían ser como todas las otras naciones. Dios está harto. Por eso es que Dios muchas veces es como un extranjero en medio de su propio pueblo. Hermanos, lo que necesitamos siempre es traer un avivamiento a la iglesia, que despertemos. Dios le está diciendo que aquí habían ciertos problemas que se estaban originando. El pueblo de Israel pensaba: bueno, estamos pecando, pero los profetas nos han dicho que no importa que pequemos, pues Dios es un Dios de amor. Dios nunca nos va a castigar, porque un padre no puede castigar tanto a sus hijos, ni puede mandar al infierno, ningún padre. Él, en el fondo, parafraseando, eso es lo que estaban diciendo. Pero diciendo: aquí hay paz, aquí hay paz, pero la verdad es que ellos no tenían paz. Entonces Dios les tiene que decir: esos profetas profetizan mentira. Yo nunca le he dicho eso, pero ellos predican paz. Ellos curan con liviandad a mi pueblo. Por eso es que yo terminaré con todos los profetas engañosos que engañan al pueblo y no le hacen reconocer su pecado. Dios nos bendiga. Hermanos, en los inicios de la iglesia, Dios no era un forastero. Dios era el dueño y señor de casa. Vivía en el pueblo de la iglesia primera. Dios se paseaba en medio de ellos. El Señor Jesucristo era proclamado y conocido como Señor, y miles de convertidos ofrendaban sus vidas a nuestro Señor y las entregaban aún en persecuciones. Hermanos, durante el tiempo de la persecución, ellos entregaron sus propias vidas. El apóstol Pablo está diciendo que ha entregado toda su vida por la causa de Cristo. El Señor les había dicho a su iglesia: hermanos, que el que ama la vida en este mundo la perderá, pero el que aborrece su propia vida por causa de mí, éste la encontrará. Así que durante mucho tiempo, hermanos, la iglesia crecía. Había un avivamiento por donde ellos querían y proclamaban el evangelio. Eran miles de convertidos. Un discurso podía alcanzar 5.000 personas, 3.000 personas, sin contar los niños ni sus mujeres. Habían prodigios, habían milagros. Pareciera que fueran solamente recuerdos lindos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Durante, hermanos, la Reforma, y en muchos lugares de Inglaterra, Escocia y en todos los Países Bajos, hay razones para creer que Dios no era un peregrino, que Dios no era un invitado, que Dios no era un extranjero o un extraño, sino, hermanos, ellos lo miraron como la cabeza de la iglesia.
Así que el Espíritu Santo realizaba conforme su beneplácito su obra vivificadora en muchísimos. Sin embargo, he de temer hoy, en muchos lugares, Dios es como un peregrino y un caminante que se aparta para pasar la noche. Por eso usted ve de repente, oh, que estuvo bonito el culto, sentimos la presencia de Dios, y usted al otro día ve que ya sigue siendo la misma persona y no hay cambios radicales en las personas. Solamente gozamos de un gozo, hermanos, de una noche que nos visitó el Señor, pero otro día vemos que el caminante o el peregrino ya se ha marchado de nuestras vidas y seguimos siendo los mismos indelebles, débiles, los mismos porfiados, los mismos rebeldes. Seguimos siendo las mismas personas. No hay muchas veces transformación. Así que lo primero que tenemos, hermanos, que ver ahora, cuando nosotros hablamos de un avivamiento, hermanos, podríamos distinguirlo como número uno, es cuando el Señor radica en su pueblo. Vive en su pueblo y es la cabeza de la iglesia. Donde Él gobierna la iglesia y no la manejan los hombres, como escuchaba en las oraciones de la hermana, hermanos, que nos ha traído tantas dificultades, todos estos escándalos que hemos visto por todos los canales de televisión, donde el abuso, el poder del dinero y el poder absoluto radica en una pura persona y no en Cristo. Dios nos ayude. Así que primero, hermanos, para que haya avivamiento, Dios es el que tiene que gobernar la iglesia y no los hombres. Nosotros somos siervos de Jesucristo, los siervos, pero es Cristo el que tiene que gobernar la iglesia. Su Espíritu Santo tiene que realizar su obra vivificadora. Su Espíritu Santo tiene que empezar a conquistar los corazones, a llamarnos con cuerdas de amor, a convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Nosotros solamente obedecemos a lo que el Espíritu Santo nos ha hablado. Pero cuando hablamos un poco de avivamiento, pareciera, hermano, que cuando hablamos va a venir un avivamiento, entonces todos nos imaginamos una repartición de dones. Pero eso no es una realidad, aun cuando es parte, que sí que haya dones. Pero el avivamiento, hermano, es cuando Dios atiza el fuego. Es cuando llegan los convertidos a la iglesia. ¿Cuán pocas conversiones hay ahora en medio de todos nosotros? Si somos sinceros, reales, hermano, la verdad es que casi no hay conversos. Nuevos conversos. Pues dice, pero la iglesia, algunas iglesias crecen, sí, pero algunas iglesias menguan. Porque los hermanos que se salieron de esa iglesia se incorporaron a esta otra. Y los de esta otra se incorporaron a otra. Entonces tenemos una serie de peregrinos que se van paseando por las iglesias. Pero convertidos de nuevo del mundo son muy pocos los que se convierten. Solamente transitamos de un lugar a otro. Que el Señor nos ayude. Cuando Dios está presente con su omnipotencia en algún lugar, entonces hay muchos que despiertan un sentimiento de convicción de pecado y se juntan en el redil de Cristo. Eso es lo que tiene que provocar un avivamiento, conversiones. Y la persona se sienta, hermano, que es un pecador y que necesita la gracia del Señor en su propia vida. Cuando renuncia también a sus pecados, movidos por el Espíritu Santo, Dios es amplio y perdonador para perdonar sus pecados. Un ministro piadoso, hermanos, hablaba esto, yo lo escribí acá, hablando de tiempos pasados, de algún tiempo donde hubo un avivamiento. Dice, cuando tuvo lugar un gran avivamiento, decía, indicios y señales de la presencia de Dios se manifestaban en casi todos los hogares. Era un tiempo de gozo en el círculo de toda la familia por la salvación que hasta sus miembros había llevado. Los padres se regocijaban sobre sus pequeños porque eran nacidos de nuevo.
los maridos por causa de la conversión real de sus esposas y las esposas de sus maridos. La ciudad seguía diciendo, parecía estar llena de la presencia de Dios. Nunca antes se habían visto días de tanta plenitud de amor y de gozo. Aunque hubiese numerosos conflictos y quebranto, como en realidad lo había, nada queda de todo ello ahora en nosotros. Hay un contraste tan triste, nos ofrece la mayoría de nuestras familias ahora, cuando familias nos rodean en lo que no hay ningún miembro convertido en sus propias familias. Y que lamentable que hayan familias donde ninguno de sus miembros es convertido, y sus propios hijos muchas veces. No era. Él está haciendo eso, hermano. Qué bonito era todo aquello, pero qué lamentable, qué contraste al día de hoy, donde las familias son desintegradas, donde los hijos ya no quieren asistir a la iglesia, donde en la iglesia no vemos gente, hermano, que se está convirtiendo de sus pecados. Como dijo una vez Spurgeon, lo que tenemos que hacer es de nuevamente evangelizar la iglesia. Queriendo decir que la iglesia no era conversa. Dios nos ayude. En tiempos de avivamiento, cuando Dios está presente con todo su poder en algún país, no solo son despertadas las personas, sino convertidas de forma que un tropel acuden a Cristo. Reciben sin medida el don del Espíritu Santo y experimentan nuevo nacimiento. Diríamos, llevado al palacio del rey acerca de Cristo. Eran llevados, ellos tenían claro, hermanos, que era Dios que los traía, y Dios es que los arreaba como un tropel, dice el predicador, hermano, como dice Mecha, sobre esto. Es un tropel de gente que acudía a las iglesias a alabar y a bendecir el nombre del Señor. No vemos eso. Que poco de ese sentir hay entre nosotros, cuán poco parecemos sentir que el pecado sea una maldad infinita. Cuán evidente es que Dios es un peregrino, un extraño en nuestra propia tierra. El Señor nos ayude. Porque cuando la iglesia tiene presencia, hermanos, aún el mundo, los que no conocen a Dios, hermanos, tocan de esa gracia también, aun cuando no es salvadora, pero tocan. Los países son más quietos, los gobiernos son más estables, los principios, las morales, hermanos, están designados bajo el poder y la palabra del Señor. Lo que no es así ahora. No hay moralidad, no hay principio, porque ni siquiera en la misma iglesia hay ética ni moralidad. Entonces, cuando nosotros decimos, pero ¿por qué ocurren estas cosas? Es que Dios solamente ha pasado y atendió su tienda para pasar la noche, pero muchas veces sigue siendo un peregrino en nuestra propia nación, donde se legisla todo lo contrario de su palabra. Y nadie dice nada. A veces nos equivocamos pensando que algún color político nos va a hacer caso. La mayoría de la gente que vota, hermano, muchas veces yo pienso que lo hizo pensando en nuestra moralidad, pero resulta que hemos tenido leyes hechas por este gobierno, que es conservador supuestamente, donde se ha aprobado prácticamente la ley de identidad de género. No votamos por el otro, porque dijimos que este va a aprobar esas cosas. Por eso, hermanos, es que la sociedad está enteramente, me parece, bajo el maligno. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia no tiene presencia. ¿Y por qué no tiene presencia la iglesia? Porque Dios no radica muchas veces allí, sino que es solamente un extranjero, un peregrino, que pasa a instalar su carpa por las noches, que luego se va porque no es su patria. Eso es lo que está reclamando el profeta. Que ve su pueblo, hermanos, que cada vez hay más inmoralidades, más pecado, pero parece que Dios
no existiera allí. Así que cuán grande es el atrevimiento y la vergüenza de los pecadores en su pecado, como en los días de Isaías. Así es nuestros días, en lo que parece que muchos tienen la cabeza de metal, no piensan. Por cuanto sé que eres obstinado, con tendón de hierro y tu cerviz de bronce, tu frente, dice el profeta Isaías, en el capítulo 48, verso 4. Cuando Dios está presente en un país o una nación, por eso toco este tema, porque nuestra hermana también lo aducía en la oración al país. Así que los pecadores, aunque sigan permaneciendo en sus pecados sin convertirse, andan de otra manera. No tienen una osadía tan descarada como la que tenemos ahora, que da lo mismo, hermano. ¿Por qué vemos a la gente prácticamente, a los del mismo sexo de la mano, besándose ante todo? Mujeres con las mujeres, hombres. Nosotros vemos en la misma plaza donde está la iglesia, hermano, mujeres con mujeres allí haciendo escenas de amor, hombres con hombres haciendo escenas de amor. Hay un descaro total en la sociedad. ¿Y cómo ha llegado tan alto la maldad, hermano? Pues Pablo dice: 2 personas para matar al ex marido y hacerlo pedazo, hermano, y hacerlo desaparecer. ¿Hasta dónde llega la maldad? Cuando hay presencia, hermanos, del Señor, aun cuando ellos permanecen en sus pecados, pero nunca hay un descaro como el que estamos viviendo en la actualidad. La iglesia perdió esa presencia. No es que Dios nos quiera abandonar, hermanos. Muchas veces nos sentimos así, como que Dios no está en ningún lugar. Pero Él siempre está diciendo: yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye su voz, yo entraré a Él. Si abre su puerta, su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque los hombres podemos hacer litúrgica, podemos hacer un culto, podemos hacer un programa, podemos hacer muchas cosas, hermano, pero Dios siempre está afuera. Porque lo hacemos nosotros. Por eso es que Dios está diciendo: yo estoy a la puerta, estoy llamando, déjenme participar a mí, déjenme tomar yo el servicio. Pero muchas veces, hermano, no hacemos la voluntad del Señor, sino que lo hacemos nosotros. Y por eso es que tratamos de alguna u otra manera en darle gustito a la gente para que no se vaya de la iglesia, en darle gustito a la gente para que no se vaya, en darle gustito a la gente para que se sienta feliz. ¿Cierto? Hacer algunos cafés con sed, hacer algunas bailes, algunas danzas para que los jóvenes se nos queden en la iglesia. Y Dios sigue allá afuera. Alguien escuchó una vez: aquí no llegan jóvenes, dijo, porque los jóvenes son jóvenes. Aquí deberían hacer algunas danzas, bailes, algunas sketches, algunas... Hermanos, eso no es lo que Dios quiere. No se trata de entretener a los jóvenes. Se trata de predicar su palabra. Así que había un cierto temor, una reverencia en el mundo cuando la iglesia tenía presencia. Un cierto temor, reverencia pesa sobre su cabeza, que no es así entre nosotros. Las compuertas del pecado están abiertas de par en par.